Buenos días de nuevo. Empezamos ya con lo que es estrictamente el programa de intervenciones y de conferencias, con la conferencia inaugural que va a correr a cargo del profesor Salvioli. Para nosotros es una gran satisfacción contar con él. Lamentablemente, pues no hemos podido tenerle aquí presente en Santander. Él es un gran conocedor de España y es muy consciente del prestigio de los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo, y estoy seguro que cuando sea más fácil los viajes intercontinentales, pues seguro que estará muy contento de repetir la experiencia. En esta ocasión, además, abusamos de él porque, como he dicho antes, pues estamos en horario matutino español, horario de verano, casi las 12 de la mañana. Allí en Argentina, como veis, está casi despertándose. Son las 6:04 de la mañana en Argentina, así que le agradecemos al señor Salvioli, al relator, su implicación y esfuerzo de haber iniciado el día atendiéndonos en el curso. Voy a hacer una pequeña presentación de Fabián Salvioli. Él es catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional de La Plata. Es además director del Instituto de Derechos Humanos en esta misma universidad, que tiene unos títulos de posgrado, tanto a nivel de máster como de doctorado, pues muy prestigiosos. Es autor de un buen centenar de publicaciones, de los que destacaría 6 libros. Por hacer una mención a 2 de sus libros que yo creo pueden ser más interesantes: su introducción a los derechos humanos, está publicado en Tirán lo Blanc, y luego con la editorial de los libros de la Catarata tiene unos estudios sobre el derecho a la paz. Me permito destacar estas 2 publicaciones. Es miembro de las 2 sociedades científicas de derechos humanos más importantes del mundo: el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica y el Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo. Ha sido presidente de la sección argentina de Amnistía Internacional en los años 90. A partir también de esa experiencia, pues ha ejercido como abogado, especialmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre 2009 y 2016 formó parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es el órgano que tiene encomendada la supervisión y el seguimiento del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Fue su presidente durante 2 años. En su mandato, el comité aprobó las directrices sobre reparaciones económicas. De hecho, este es uno de sus ámbitos de especialización. Presidió un tribunal especial ad hoc en la Corte Interamericana de Derechos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre compensaciones pecuniarias. Y desde mayo del 2018 pues es el relator de Naciones Unidas para la promoción de los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Como todo esto le parecía poco, pues además él ha desarrollado en su último informe, que ha sido aprobado por el Consejo de Derechos Humanos, él ha desarrollado un 5.º pilar de su mandato, que son la memorialización, las políticas de memoria, como complemento a los principios de verdad, justicia y reparación. También ha desarrollado unas directrices, unas recomendaciones que ha aprobado el Consejo también en el año 20 sobre la perspectiva de género en las políticas de memoria. Por todo esto y además porque es una persona que quiere a España y que quiere colaborar con nosotros, pues es un honor contar con la presencia del profesor Salvioli en estos cursos. Fabián, tienes la palabra. Muchas gracias y espero que no te estropeemos ese café de estas horas de la mañana en Buenos Aires. Muchísimas gracias, querido Diego, señor director general de Memoria Democrática, Diego Blázquez Martín, a quien me une, por cierto, una relación de amistad además. Así que para mí es un doble gusto estar aquí y tal como
como decías, soy muy consciente del prestigio universal que tienen estos cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que son una tradición que se repite año a año, ¿verdad? De manera ininterrumpida. Sé que el año pasado tuvieron una dificultad, creo, por primera vez, pero qué internacionalista no desearía estar en el lugar que estoy yo, ¿verdad? Inaugurando una sesión. Me hubiese encantado hacerlo en Santander, efectivamente, allí, por múltiples motivos, y no solamente por ahorrarme el madrugón. Pero bueno, confío en que estaremos en alguna otra oportunidad. Quiero, por supuesto, extender un saludo a la vicepresidenta del gobierno de Cantabria y a todas las personas que han organizado este curso, la codirectora y, por supuesto, a todos y todas que asisten a este evento. He preparado una participación que consta de 7 ejes, básicamente, para que podamos compartirla con ustedes. Y trata del tema que me habían propuesto cuando recibí la invitación, que es verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y deber de memoria, así se llama el título que propuso la organización del evento. Y el primero de los ejes que deseo trabajar con ustedes se refiere a los acuerdos y desacuerdos en relación a estos 5 elementos. Hay acuerdos sobre el criterio general. Como decía nuestro director general de Memoria Democrática, también incluso en que la memoria es el 5º pilar de los procesos de justicia transicional, que complementa, digamos, e interactúa con los otros 4 principios que se refieren a la verdad, a la justicia, a las reparaciones y a las garantías de no repetición. En ese sentido, no hay debate en el plano internacional y se entiende que los 5 elementos son necesarios, imprescindibles, para llevar adelante una política adecuada de justicia transicional, es decir, para abordar un pasado en el cual hubieron violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos o al derecho internacional humanitario, el pasaje de un gobierno autoritario o dictatorial a una situación de democracia o la salida de un conflicto armado hacia un régimen basado en la pacificación como corresponde a una sociedad democrática. En ese sentido, el acuerdo es claro. El desacuerdo está en el contenido de esos 5 elementos. Ni en el plano internacional, ni a nivel doméstico, los estados cuestionan a esos 5 elementos, ni tampoco al nombre de esos 5 elementos. El problema está cuando vamos al interior de cada uno de esos elementos y cuál es el contenido que va a nutrir a esos elementos para cumplir adecuadamente las obligaciones bajo un marco de respeto y garantía de derechos humanos. Los desacuerdos, entonces, podrían esgrimirse de esta manera. ¿Estamos frente a obligaciones o estamos frente a un menú a la carta? ¿Es un deber o es una receta a gusto de quien cocina? Y claro, ya quisiera también estar en Santander por la magnífica cocina cantábrica que tiene la región. Cuando estuve allí hace 25 años trabajando, dando cursos a nivel universitario, pues pude disfrutar de las rabas, ¿verdad? Y de la cocina de mariscos tan maravillosa que tiene Santander.
Entonces, el primero de los ejes se refiere a estos acuerdos y desacuerdos. El segundo, y también para seguir con la idea del mar Cantábrico, vincula la navegación entre lo jurídico y lo político de la justicia transicional o de los procesos de justicia transicional. Navegación como en el Cantábrico, en aguas turbulentas, ¿no? A veces aguas muy furiosas, por las cuales quienes llevan adelante la obligación de gobernar tienen que conducir no sencillamente, no exento de tensiones, esos navíos para llevarlos al mejor puerto. Pero esta no es una situación que se dé en un país en particular, sino que se da en todos. En todos los países que han atravesado por situaciones tan tremendas, tan traumáticas, no nos estamos refiriendo a violaciones individuales de derechos humanos, estamos hablando de violaciones masivas, sistemáticas, a regímenes al servicio de la violación de los derechos humanos o al derecho humanitario. Bueno, el abordaje de esas cuestiones, una vez que esos regímenes terminan, no son en absoluto sencillos, son en general muy traumáticos y hay elementos jurídicos, por supuesto, pero también hay elementos políticos en medio de estas cuestiones. La experiencia muestra, quizás como en ningún otro campo, que cuanto menos jurídico es el proceso, es decir, cuanto más político es el proceso, peor le va a las víctimas. En general es así. Si no está anclado en lo jurídico, en las obligaciones establecidas en materia de derechos humanos, las víctimas, en líneas generales, son dejadas de lado. Solo para poner ejemplos claros, basta ver cómo aquellos regímenes dictatoriales de la región en la que yo vivo, el sur de América, han resuelto o no todavía sus situaciones de justicia transicional y las diferencias que pueden existir entre aquellos regímenes que han hecho pesar más el componente político o aquellos que han hecho pesar más el componente jurídico. Y uno ve cómo las víctimas ven satisfechos o no sus derechos mayormente en uno y otro caso. E insisto, tampoco es una cuestión regional. Podemos ir a una situación contemporánea en Sri Lanka, por ejemplo, donde las modificaciones de gobiernos han llevado a un retroceso fuerte en materia de justicia transicional, revictimizando a las víctimas. Entonces, el segundo de los ejes o elementos que me interesaba destacar con ustedes es esta navegación entre lo jurídico y lo político que tienen los procesos de justicia transicional. El tercero, me permití denominarlo el esfuerzo que se hace para que la justicia transicional no sea injusticia permanente, es decir, para que devenga exactamente lo contrario de aquello que se ha planteado. Porque lo cierto es que no abordar debidamente esas violaciones termina generando, y vaya si España lo conoce muy bien, que no se pueda pasar la página. El paso del tiempo sencillamente no hace pasar la página, todo lo contrario. Todo lo contrario. Los asuntos están cada vez más presentes cuando no hay un abordaje debido de estas situaciones. Y el abordaje debido es para que se implemente un mecanismo de justicia transicional y no de injusticia permanente. Ese esfuerzo para que la justicia transicional no sea injusticia permanente vino, por supuesto,
de la mano de las víctimas en las distintas sociedades. Víctimas que han peleado por sus derechos con una enorme dignidad en los distintos lados, que lo han hecho de manera pacífica, que lo han hecho de manera constante, que no han bajado los brazos, que se han visto acompañadas por parte de la sociedad, por supuesto, por sus propias familias, y que continuaron acudiendo a lugares en los cuales en general las respuestas eran refractarias e insatisfactorias. Pero esas respuestas refractarias e insatisfactorias no han hecho que las víctimas cejen en sus esfuerzos, no han hecho que las víctimas pierdan la fuerza para seguir reclamando ni más ni menos que aquello que les pertenece, efectivamente les pertenece. Decía que ese esfuerzo vino de la mano de las víctimas, pero utilizando al derecho internacional de la persona humana como herramienta imprescindible. Ese esfuerzo para que la justicia transicional no sea injusticia permanente. Un hito de los varios que han existido en esta materia es la adopción de los principios Jouanet, los principios creados por aquel jurista francés que hemos perdido hace no mucho tiempo, Louis Jouanet, que casi todo lo indican. Estamos hablando de principios que fueron adoptados en 1997, pero también la tarea imprescindible, señera, valiosa, que han hecho órganos internacionales de derechos humanos, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, o a nivel regional, quizás el ejemplo más claro, más paradigmático, la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sus sentencias, lo cual es bastante lógico, porque al haber concentrado muchas violaciones de derechos humanos las dictaduras del Cono Sur, el Tribunal Regional Americano se iba a ver obviamente implicado en tener que resolver asuntos de estas características. Pero de esa jurisdicción interamericana han nacido los criterios de nulidad de las leyes de impunidad por violaciones de derechos humanos o el derecho a la verdad, consagrado años después a nivel convencional en la Convención de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas. Sin embargo, estuvo plasmado directamente en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en aquellos años, en los años 90. Y también, por cierto, cómo no, el avance en la responsabilización internacional. Hoy es 5 de julio y en unos días, el 17, se cumple un aniversario más de aquel día en 1998 cuando estábamos en Roma y se aprobaba el tratado que creó la Corte Penal Internacional, que dejó en claro que para la comunidad internacional hay ciertos crímenes que no pueden quedar impunes, que no pueden quedar sin responsabilización. Dentro de todo este avance importante que se ha dado, permítanme también señalar como un granito la creación de la relatoría. El 29 de septiembre del año 2011 se están por cumplir 10 años de esa creación. La creación del mandato de relator especial de Naciones Unidas en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que fue ocupado inicialmente y ejercido por mi colega Pablo de Grief, que también interviene en estas jornadas un rato más tarde, hoy en la tarde, y al que, por cierto, quiero rendir tributo en relación a los 6 años en los cuales ha llevado adelante un trabajo muy importante, dándole contenido a los distintos elementos del mandato, para referirme a aquellas cuestiones más neurálgicas a las que hacía mención al principio de mi intervención sobre los acuerdos y los desacuerdos. Esa construcción, esa edificación
ha sido muy valiosa, por cierto, y yo me he valido de ella para continuarla y profundizarla en lo que tiene que ver con el ejercicio ahora del mandato a mi cargo. Yo soy el segundo relator que tiene el Consejo de Derechos Humanos en este sentido. Pero esto no es importante porque yo sea el relator actual. Esto es importante porque la comunidad internacional ha dado una señal muy clara, inequívocamente clara, de que la justicia transicional es un asunto de derechos humanos. Y entonces, aquí, esa discusión entre lo jurídico y lo político empieza a resolverse en la dirección que debe resolverse. Allí están los esfuerzos para que la justicia transicional no sea una injusticia de tipo permanente. El cuarto de los aspectos que tienen que ver con mi presentación, parte de la pregunta de si estamos lidiando con el pasado o estamos lidiando con el presente. Es muy común, muy común, sobre todo en el marco anglófono, decir que cuando estamos trabajando en situaciones de justicia transicional, we are dealing with the past. Pero no estamos dealing with the past. Estamos dealing with the present. Ubicar temporalmente la justicia transicional en el pasado es un error. Genera la falsa sensación de que esto forma parte de la historia. Y es mucho más que eso. Es presente el sufrimiento de las víctimas. Es presente el sufrimiento de las familias de las víctimas. Y no solo es presente, es creciente. A medida que pasa el tiempo y a nivel político no se resuelven adecuadamente los procesos de justicia transicional, el dolor de las víctimas y la frustración de la sociedad como tal crece. Son presentes los obstáculos para hacer justicia, los mecanismos de impunidad que en los diferentes países obstinadamente se instalan para que no avancen causas por violaciones a los derechos humanos, o mecanismos de impunidad jurídicas como leyes de amnistía o indultos. Son presentes los bloqueos a los procesos de memoria para evitar que el nunca más sea en serio, un nunca más. ¿Cuánto les cuesta a los países adoptar normas efectivas que lleven adelante de manera encarrilada procesos de memorialización? ¿Y cuán imprescindible es esto? Por eso yo celebro los esfuerzos que se están haciendo en España. Son presentes las trabas a las medidas de no repetición. Cambios estructurales que se niegan a ser hechos, a veces en fuerzas de seguridad que continúan bajo la misma lógica. Hemos asistido hace no mucho, ayer comenzó la constituyente en Chile, pero esa constituyente en Chile para cambiar la constitución que fuera legada por el antiguo dictador Augusto Pinochet, esa constitución aún vigente
se hizo de la mano de un régimen opresivo en el cual las fuerzas de seguridad actuaban de una manera que es la misma manera bajo la cual actuaron las fuerzas de seguridad hace un tiempo reprimiendo gente en la calle, que generó finalmente un movimiento social para modificar esta Constitución. El país se ha ido democratizando, pero sus fuerzas de seguridad no. Lo mismo pasa en otros planos, en otros países, en relación, por ejemplo, al Poder Judicial. Cuando el Poder Judicial desconoce el derecho internacional y deja de lado su obligación de hacer justicia para escudarse en formalismos inaceptables, que lo que muestran más es una voluntad política de no avanzar en el camino de la justicia que otra cuestión. Porque elementos jurídicos para hacer justicia sobran. Lo que no hay en esos casos es sencillamente voluntad. Y entonces la reforma a los espacios institucionales, sean fuerzas de seguridad, sean espacios administrativos, sea poder judicial, también son imprescindibles. Y los obstáculos que hay para ello son presentes, no son cuestiones del pasado. Son presentes en muchos países la ausencia de las reparaciones. Reparaciones, por cierto, bajo el concepto que debe ser, que es el de reparación integral. Por eso no deben desconectarse los hechos del pasado de la situación del presente. Y esto que sucede en el presente son también violaciones de derechos de las víctimas. Paso al quinto de los aspectos que tenía para compartir con ustedes, y este quinto aspecto es el que tiene más desarrollo. Es un poquito más largo que los otros cuatro. Los avances en el derecho internacional de la persona humana y la labor de la Relatoría de Naciones Unidas otorgan marcos que son más claros e indudablemente más justos para llevar adelante esta tarea que, reconozco, es compleja, es difícil. En primer lugar, se abandonan modelos que son incompatibles con el derecho internacional contemporáneo de la persona humana, como el modelo de Chile al que me he referido o el modelo de Sudáfrica, donde no avanzó en nada la responsabilización y hasta donde las víctimas han tenido que perdonar en nombre de la paz a sus victimarios. Se enriquece a través del desarrollo progresivo el contenido de esos 5 pilares imprescindibles. Por eso, aquí, este quinto elemento se abre en 6 pequeños elementos, partiendo de el primero de ellos, que es este principio. Los modelos de justicia transicional deben estar centrados en las víctimas. No hay manera de llevar adelante procesos de justicia transicional sin las víctimas, o con las víctimas con participación decorativa, sin capacidad de decisión, como convidadas de piedra. La participación de las víctimas debe ser plena, y debe ser plena desde la propia diagramación del proceso de justicia transicional hasta la supervisión de su implementación. Evitando, por supuesto, el chantaje y la revictimización. Es decir, no debe obligárseles a elegir, a optar entre la verdad y la reparación o la justicia. Son todas obligaciones, son todos deberes que los estados deben cumplir, y es demasiado para las víctimas, les juro, en distintas partes del mundo, tener que cargar sobre sus espaldas
la responsabilidad de la paz social. El segundo de los elementos que hacen a este quinto eje para trabajar con ustedes, mientras por mi ventana comienza a amanecer aquí en la República Argentina, se refiere al derecho a la verdad. La verdad, como sabemos, es un derecho individual, es un derecho grupal y es un derecho colectivo, es un derecho de la sociedad. Y sobre este aspecto no hay discusión, pero en relación al contenido es donde empiezan los debates. Comisiones de la verdad han existido muchas a lo largo del tiempo y siguen existiendo actualmente. Pero no todas han contado con los medios económicos o con los medios humanos que son debidos. Imprescindible es la calidad y la reputación de las personas que integran dichas comisiones de la verdad. Necesaria es la experticia interdisciplinaria. Estratégico es lidiar para llegar a espacios remotos. Yo he realizado una visita como relator hace 2 años a Gambia. Y por supuesto no es exactamente igual la situación de quienes en Banjul han sufrido violaciones a de quienes han sufrido violaciones en lugares más remotos del país, donde es más complejo el llegar, donde es más difícil conversar con las víctimas, donde hay más pauperización y donde hay más desconfianza, como es lógico. Es difícil darles el tiempo necesario. Todas las comisiones de la verdad tienen que pedir más tiempo para trabajar, porque pareciera que las violaciones de derechos humanos que se dieron durante muchos años deben ser resueltas en 5 meses, lo cual, por supuesto, también es imposible. Dar el tiempo suficiente para el trabajo, no tener bajo tanta presión en las comisiones de la verdad, es imprescindible. Pero además es imprescindible que el Estado sea coherente y que el Estado, como Estado, no desvirtúe los resultados de la Comisión de la Verdad. Tenemos las lamentables, debo decir, declaraciones hace 1 año y medio del actual presidente de Brasil, deslegitimando el trabajo de la Comisión de la Verdad y a sus integrantes, personas muy honorables que llevaron adelante esa tarea. Y esto, por supuesto, revictimiza a las víctimas. Por eso no se trata solamente del establecimiento de una Comisión de la Verdad, que es imprescindible para este tipo de procesos. Es imprescindible. Pero no se trata solo de establecer una Comisión de la Verdad, sino de dotarla de todos estos elementos para que la Comisión de la Verdad no termine siendo inefectiva. En materia de justicia, la lucha contra la impunidad y la rendición de cuentas. Mi próximo informe al Consejo de Derechos Humanos, que se va a presentar en el mes de septiembre y que por razones de necesidades de traducción ya está hecho en realidad. Estamos en el proceso de traducción a los distintos idiomas oficiales de Naciones Unidas del informe. Se refiere precisamente sobre accountability, rendición de cuentas por violación de derechos humanos o al derecho internacional humanitario. Obviamente no me voy a referir aquí al contenido de un informe que todavía no está público, pero
puedo mínimamente, y eso no será seguramente para ustedes ningún descubrimiento, decirles que hay estándares indudables que hay que respetar. Entre ellos, no pueden existir normas de impunidad. Las amnistías, los indultos u otros eximentes de responsabilidad son plenamente incompatibles con la obligación que tienen los estados, obligación de respetar y garantizar los derechos humanos. Este tipo de hechos, me refería hoy a la adopción del Estatuto de la Corte Penal Internacional, este tipo de hechos no pueden quedar en la impunidad. Pero tampoco puede haber impunidad de hecho, es decir, establecer ficciones de juzgamientos para después terminar en impunidad de hechos. Como cuando las sanciones no guardan ningún tipo de relación con las violaciones cometidas. Esto alcanza no solamente a la sanción, sino al cumplimiento de la sanción. Me he permitido señalar directrices claras en relación a la pandemia del COVID y al cumplimiento de sanciones para quienes han cometido crímenes contra la humanidad o violaciones graves del derecho internacional humanitario, porque son las primeras personas que piden beneficios. En todos los países, ¿eh? En todos los países. Sin embargo, por supuesto que es importante evitar el hacinamiento en cárceles de manera general, y mucho más cuando hay una pandemia. Pero si tenemos que otorgar beneficios, deberíamos hacerlo en función de los bienes jurídicos tutelados, y entonces comenzar por quienes en todo caso han cometido las sanciones menos graves, y no en relación a quienes han cometido crímenes contra la humanidad, que además generalmente se benefician de condiciones de detención que suelen ser más favorables que aquellas personas que han cometido delitos menores o comunes. O los indultos humanitarios, que se plantean por el simple hecho del paso del tiempo. ¿Esto quiere decir que quienes han cometido crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra no se deben beneficiar de indultos humanitarios? No, no estoy diciendo eso. Pero los indultos humanitarios no pueden provenir del mero paso del tiempo o del mero hecho de que tengamos una enfermedad. Debe tratarse de enfermedades terminales y deben estar en fase de resolución inminente, como me permití decir en el caso de Fujimori en el Perú. Estoy dando, por supuesto, solo algunas líneas de cada uno de los elementos, porque ustedes imaginarán que, si no, cada uno de estos elementos podría llevar de por sí una charla, ¿sí? Entonces voy a pasar a las reparaciones. Las reparaciones tienen que ser integrales. Y esto no lo digo yo, es una construcción histórica del derecho internacional de la persona humana para este tipo de violaciones. Y las reparaciones monetarias son importantes. Las reparaciones monetarias son importantes. En muchos países no les llega ningún tipo de compensación económica a las víctimas o a sus familias. He podido observar esto también en El Salvador. También hice una visita oficial como relator en el año 2019, 30, 35, 40 años después de los hechos. Las víctimas siguen sin recibir ningún tipo de compensación económica en sociedades en las cuales está más que establecida de que cuando hay un daño que se comete, pues todo daño implica una reparación. Las sociedades admiten de que si hay alguien choca
mi coche, pues hay que hacerse cargo de eso y repararlo, pero pareciera que si he sufrido torturas, no. No tiene ninguna lógica, ¿verdad? Pero no solo las indemnizaciones. La rehabilitación, imprescindible. Me refiero fundamentalmente a determinado tipo de violaciones de derechos. Mi informe sobre género, al cual hacía referencia Diego, presentado en octubre pasado a la Asamblea General de Naciones Unidas, hace hincapié en medidas de reparación con base en perspectiva de género. Hay en muchos países víctimas de violencia sexual, por ejemplo. La importancia que tienen las medidas de satisfacción. Quiero decir también sobre el informe de género, si me permiten, que también es imprescindible la experticia de personas bien conocedoras de aspectos relacionados con género y derechos humanos de las mujeres. No son dos cosas exactamente iguales, como ustedes saben, la perspectiva de género es más amplia, pero es imprescindible que estos componentes estén presentes también en las comisiones de la verdad. En todo caso, el informe señala cómo la perspectiva de género atraviesa los distintos componentes del mandato. Vuelvo a reparaciones. La importancia de las medidas de satisfacción y el valor que tienen los pedidos de disculpas. También he presentado un informe sobre apologies, el valor de las disculpas y la importancia de no ir hacia atrás en esas disculpas. Cuando se va hacia atrás en las disculpas, hay una revictimización y me he permitido indicar en el informe que presenté a Naciones Unidas en esta materia, de que ir hacia atrás en los pedidos de disculpa implica una nueva violación de derechos humanos en el campo de violación al derecho a la integridad de las personas, que puede ser definida como un trato cruel o como un trato degradante y por ende afectación a un derecho insuspendible y le otorga a la víctima el derecho de acudir a instancias internacionales por una nueva violación de derechos. En torno a las garantías de no repetición, ya he mencionado la importancia de la reforma institucional que debe abarcar a todos los poderes, incluido, por supuesto, al Poder Judicial, y la importancia de la modificación normativa a todos los obstáculos de derecho y de hecho. El deber de la memoria, para finalizar con este quinto punto. Qué gran y qué certero título del tema que ustedes han elegido para esta ponencia, porque ha sido mérito de quienes han organizado esto, el título de la ponencia, no ha sido mérito mío, así que los créditos a quien corresponde, a Diego. Y señalo esto porque efectivamente la memoria es un deber. Y qué gran y qué certero título el del curso en general, Memoria Democrática, porque no se trata de cualquier memoria, sino el de una memoria efectivamente democrática. Como mencionaba Diego, he presentado mi informe sobre memoria al Consejo de Derechos Humanos el año pasado, en septiembre. El Consejo terminó aceptando la idea de que la memoria constituye el quinto pilar de los procesos de justicia transicional. No es una obligación más. Este deber de memoria no es una obligación más. Es una obligación fundamental. A veces nos obsesionamos con la rendición de cuentas penales, de que las personas sean juzgadas y condenadas. No estoy diciendo que no, no estoy diciendo que no deban ser juzgadas y condenadas. Pero el solo juzgamiento y condena no garantiza de por sí nada.
Espero hacer mis visitas oficiales a Balcanes este año. Ustedes saben que la pandemia ha hecho que tengamos que reacomodar la posibilidad de visitar in situ a distintos países. Así que espero poder cumplir con estas visitas hacia el fin de este año. Pero en la ex Yugoslavia, en países de la ex Yugoslavia, nos encontramos, por supuesto, con situaciones donde no podemos hablar de impunidad, porque hay personas que han sido juzgadas y condenadas, y han sido juzgadas y condenadas a una buena cantidad de años en prisión. Sin embargo, algunas de esas personas son consideradas héroes por parte de la población. Y entonces lo que ha fallado allí es el deber de memoria. No estoy diciendo de que las personas puedan tener una u otra inclinación política. Eso está muy bien. Estoy diciendo de que una sociedad no puede tener como valor el considerar héroe a alguien que ha cometido hechos de limpieza étnica o crímenes contra la humanidad. Eso sí es, por supuesto, inaceptable. Es un deber la memoria, como lo han propuesto quienes organizan este curso. Y es un deber porque hace a la obligación general de garantía de derechos humanos, hace al deber general de prevención, como uno de esos elementos que hacen a la obligación de garantía. Y este deber general forman parte de obligaciones de orden público internacional. Por ende, la construcción del nunca más es una tarea imprescindible y no sucede de manera automática. Hay que provocarla, hay que generarla, hay que crearla, a través de sitios de memoria y, cómo no, a través de la educación formal, en escuelas y en colegios, como contenido concreto de los programas de estudio que se lleven adelante. Por supuesto, bajo los estándares de contenido de los procesos de memoria que privilegien la voz de las víctimas y que no las revictimicen. En todo caso, hay un largo informe sobre memoria que yo he presentado y allí están los contornos los principios que deben guiar a este elemento que no es menor para cumplir adecuadamente con lo que se requiere del derecho internacional de la persona humana. El sexto de los elementos que tenía para compartir con ustedes se titula De la paz formal a la paz sustancial. Y que tiene que ver con el abordaje necesario del mito de la pacificación. Porque todas las personas queremos la paz, digamos, o todas las personas que somos democráticas queremos la paz. Otra vez, sobre esto no hay discusión. Pero cuando vamos al contenido, la pregunta es, ¿la paz de quién? Yo les aseguro que no viven en paz las víctimas que he visitado en Gambia o en El Salvador. No, no viven en paz. Ni en Guatemala. No viven en paz. La paz para esas víctimas es una ficción. Han pagado el precio de que el resto viva en paz. Una de las cosas más repudiables
de los procesos de justicia transicional que se han llevado a cabo a lo largo de la historia en muchos países consistió en la subversión de los términos. El perdón es un hecho individual, subjetivo, personal, y no tiene ni debe tener ninguna consecuencia pública. Yo perdono y eso quizás libere mi carga. Pero que yo perdone de ninguna manera debe eximir al Estado de llevar adelante la obligación de juzgar y condenar a quienes sean responsables. Salgamos por un momento de los crímenes contra la humanidad. Alguien comete un homicidio a una persona de mi familia. No en un contexto de graves y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Un hecho de delincuencia común. Yo, familiar, dolido profundamente, pues perdono a esa persona. ¿Esto quiere decir de que el Estado no lo juzga? No, pues claro que no. Hay un interés público. Haber puesto otra vez sobre las espaldas de las víctimas el perdonar públicamente no es aceptable. Otro de los términos que se ha subvertido es la reconciliación. La reconciliación no es la reconciliación entre la víctima y su verdugo, claro que no. La reconciliación es la recuperación de la confianza de la sociedad en el Estado. También me he permitido aclarar esto en algunos informes que he presentado. El Estado, cuya función es respetar y garantizar los derechos humanos, subvirtió sus fines y se convirtió en una máquina de violarlos. Y hay que recuperar esa confianza que está rota. Y eso es la reconciliación. O cuando hay colectivos o países que se pelean, o ataques contra un grupo nacional, étnico, religioso. Digo, el pueblo judío se reconcilió con Alemania, ¿sí? Pero no con los nazis. Obviamente no. Porque no hay ningún valor en reconciliarse con un torturador. Yo me reconcilio con un amigo con el cual me he distanciado, pero no me reconcilio con quien me ha provocado torturas. Puedo perdonarlo individualmente, sí, pero esa persona debe pagar sus culpas como corresponde. Se le debe juzgar y se le debe condenar. La paz es entonces la consecuencia de sociedades democráticas basadas en derechos humanos. Esa es la paz sustancial, no la paz formal. Con poderes que gestionen, interpreten y apliquen derechos humanos. Y paso al último de los puntos, cuando aquí ya amaneció del todo. Y el último de los puntos, y quizás el hecho de que haya amanecido, ¿por qué no?, sea un buen deseo de futuro. Y juro que esto no lo tenía preparado, que efectivamente terminó de amanecer. Bien. Las consideraciones finales. Los sistemas jurídicos o políticos a nivel nacional y a nivel internacional, porque en esto estamos involucradas todas las personas, deben estar efectivamente para hacer justicia. Deben funcionar de manera tal que se haga justicia.
Y no solo los estados a veces están en falta con lo que hay que hacer en relación a las víctimas. También la comunidad internacional. También nos toca. Yo no estoy para ser simpático a la comunidad internacional. Tampoco. Muchas veces el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas deja de lado estándares imprescindibles en materia de derechos humanos por intereses de tipo político. Muchas veces agencias internacionales o colectivos o instituciones que cooperan con procesos de justicia transicional dejan de lado determinadas obligaciones que hay que cumplir en función de participar de estos procesos, que además son procesos costosos en términos económicos. La comunidad internacional tiene que actuar con una sola voz, con una sola voz. Y esa sola voz debe ser la voz que refleje los derechos de las víctimas. Las víctimas no pueden ser negadas, no pueden ser invisibilizadas, no pueden ser revictimizadas, ni en el plano interno, ni en el plano internacional. Las instituciones deben estar a la altura. Me he dirigido a la Cruz Roja de El Salvador en relación a niños robados, a niños entregados en adopciones ilegales o sacados ilegalmente del país, para que abran sus archivos. La Iglesia debe hacer lo mismo en determinados lugares. España tiene también en ese sentido una deuda imprescindible en relación a los niños robados durante la dictadura. Hay que recuperar la dignidad de la política pública local y la política pública internacional, que no puede ni debe estar más que al servicio de los derechos humanos. Hay que prevenir para que los totalitarismos no caigan nuevamente sobre las sociedades y que las asolen, porque cuando eso sucede está garantizado más dolor y está garantizada más discriminación. La sombra de los discursos autoritarios y totalitarios nos acecha y está más cerca de lo que podemos ver efectivamente. Y esa es una epidemia, una más. Y la vacuna para esa epidemia, me refiero a la construcción efectiva del nunca más, al deber de prevención de violaciones masivas, al deber de prevenir la discriminación que no debe tener lugar en una sociedad democrática, es una sola. La vacuna es tener más democracia basada efectivamente en derechos humanos. Les agradezco mucho por la atención que me han dispensado. Muy amables. Muchas gracias, Fabián. Estaba reclamando el micrófono en sala para poder atender las preguntas que quieran plantear los participantes que están aquí presencialmente. No sé muy bien si podré llegar a tener la reacción de las personas que lo pudieran estar viendo por el canal de televisión por el que emite la Universidad Internacional Méndez Pelayo. Bueno, en primer lugar, agradecerte, por supuesto, tu extraordinaria exposición. Yo creo que el sol austral te haya iluminado adecuadamente. Muchísimas gracias. Y, bueno, paso, en primer lugar, a ceder la palabra
a las personas que están en sala, si no yo te haría algunas cuestiones. ¿Hay alguien que quiera plantear alguna cuestión? Sí. Buenos días, doctor Salvioli. En primer lugar, darle las gracias por su exposición. Me ha parecido magnífica, muy ilustrativa y muy interesante. Yo soy catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Cantabria y estoy trabajando con la Dirección General de Memoria Histórica en el tema de la Ley de Memoria Histórica de Cantabria. Y uno de los problemas que nos encontramos, y es sobre lo que a mí me gustaría preguntarle, es sobre el dilema entre leyes políticas y leyes jurídicas. Porque estas leyes, que cuentan con un fuerte impulso de entidades memorialistas y de personas muy comprometidas ideológicamente, son percibidas como leyes políticas, como leyes muy ideológicas, cuando lo cierto es que todas las leyes son ideológicas. Comparto con usted, desde luego, la opinión de la importancia de la técnica jurídica, pero le quería preguntar este dilema entre leyes que enuncian emociones o que buscan, no sé cómo le diría, que buscan la satisfacción muchas veces emocional, renunciando en ocasiones a la racionalidad a la que exige el derecho. ¿Cómo se ha resuelto en otros lugares? Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a usted. Es inevitable, digamos, que haya muchas emociones en este tipo de situaciones, y es porque, bueno, las afectaciones a la sociedad son brutales, son enormes, y es muy complejo dejar de lado la emocionalidad. El Estado tiene la obligación de no reaccionar emocionalmente, pero esto no quiere decir carecer de empatía. Finalmente, los pedidos de disculpas no son formales, son también emocionales. El sentir y acompañar el dolor de las víctimas no es algo formal, es algo también emocional. La emoción no es algo malo. Las leyes son todas ideológicas porque todas expresan una ideología. No existe ninguna ley neutra a nivel ideológico. La manera de salirse, en todo caso, de cuestiones que tengan que ver con aspectos muy emocionales es cumplir el derecho tal y como el derecho internacional de los derechos humanos lo dice. Y entonces resolver por allí. Como he mencionado, espacios jurídicos no faltan, decisiones jurídicas no faltan, normas jurídicas sobre las cuales basarse tampoco faltan. Lo que suele faltar es voluntad en general, o a veces hay imposibilidad porque hay determinados actores políticos que presionan muy, muy fuertemente. Es lo que pasa ahora en Sri Lanka, digamos, espacios que han participado de la perpetración de graves violaciones de derechos humanos se encuentran en el poder, entonces allí no es un problema de emociones, es decir, que no quieren naturalmente adoptar normas que vayan en su propia contra, aunque esas normas sean justas. Yo lo que creo es que a nivel jurídico las cosas son muy claras. El problema es que se encuentran artilugios para no avanzar en términos de justicia en muchos países. Es muy importante, y ahora sí me refiero bien concretamente a la pregunta que usted formuló, es muy importante la actitud pública. La actitud pública es la actitud de los gobiernos. Es muy, muy importante. Digamos, si la actitud pública es clara, entonces hay mucho menos margen para hablar de emocionalidad.
Por eso, la política en derechos humanos no puede ser una cuestión de partidos, debe ser una cuestión de Estado. Y ningún gobierno debería tocar la sacrosanta obligación de hacer justicia en materia de derechos humanos. Cuando la sociedad efectivamente comprende eso, la sociedad incorpora de que no se está reaccionando emocionalmente, se está haciendo lo que es justo, y el Estado está para hacer justicia. El Estado democrático de derecho está para garantizar derechos humanos. Eso lo dicen las propias constituciones nacionales. Establecen una lista de derechos en una primera parte y una maquinaria en la segunda parte que, como es lógico, debe cumplir con lo que dice la primera. Pues bien, en el medio está la acción política, y la acción política debe ser dirigida hacia allí. Después, bueno, va a ser inevitable que se nos tilde de emocionales o de querer favorecer determinada cuestión, pues la función pública también implica cargar con eso. Pero es mejor cargar con la acusación de responder emocionalmente a las cosas que cargar con la acusación de seguir revictimizando a las víctimas. Muchas gracias, Fabián. ¿Hay alguna pregunta más? No. Bueno, pues yo sí que quiero... ¿No hay nadie que quiera...? Vale. Yo sí que quería aprovechar para también aclarar alguna de las cuestiones. Obviamente no podemos preguntarte por tu análisis de la situación española, porque es el objeto de un informe y aparte no te podemos poner en ese compromiso, pero hay una parte de tu informe sobre el quinto pilar que desde la perspectiva española en mi opinión es muy interesante y es sobre lo que te quiero preguntar de forma conceptual, no fácticamente. Pero me ha parecido muy interesante dos elementos. Uno, cuando tú señalas en tu informe la necesidad de tomar medidas de políticas públicas que, dices tú, es la expresión que utilizas, es que eviten las culturas políticas tóxicas relacionadas con la memoria. Este es un primer concepto sobre el que te querría preguntar, porque la percepción que tenemos nosotros aquí es que no se ha sabido construir, no se ha sabido abordar una política de memoria que evite esas culturas políticas tóxicas y que, por el contrario, se ha convertido en un elemento de la toxicidad. Evidentemente las culturas políticas tóxicas, como lo he entendido yo en tu informe, es algo mucho más amplio que solo la cuestión de la memoria, pero en el caso español parece que forma parte, ¿no?, de esa cuestión. Y luego también hay otra parte del informe sobre otro concepto que utilizas en el informe, sobre el que te quería también pedir que nos desarrollaras un poco, que es cuando hablas de políticas de memoria vengativa. Me ha parecido también un concepto muy interesante y un poco tus reflexiones, ejemplos o valoraciones que nos pudieras hacer ahí, porque también es dentro de los debates que tenemos hay esa crítica sobre la construcción de como las políticas de memoria desde una perspectiva, ¿no?, del revanchismo, etcétera, ¿no? Y sin embargo me parece entender de tu informe que tu idea de lo que tú consideras, ¿no?, ese epígrafe de tu informe sobre la memoria como campo de batalla, precisamente tus recomendaciones son para evitar que se configure ese campo de batalla, es decir, evitar que ese campo de batalla tenga lugar. Gracias. Muchas gracias. Sí, fue un tema muy complejo de trabajar en el informe, porque, claro, el mandato es un mandato que lidia no con una situación determinada de un país, ¿no? Digamos, sería mucho más fácil
si yo hiciera los informes relativos a un estado en particular y a una situación en particular. Pero las transiciones de gobiernos autoritarios o dictaduras a democracias son muy diferentes, son muy disímiles. Son muy disímiles en África de lo que es en América Latina o en países europeos, o las salidas de conflictos armados, ¿no? El conflicto de los Grandes Lagos es muy diferente al conflicto armado en Colombia, por ejemplo. Entonces, el establecer criterios generales sinceramente es una tarea complejísima, pero realmente muy compleja, que uno la dimensiona cuando tenés que escribir y sentís la responsabilidad de escribir cosas que sean aplicables en términos genéricos. La cultura política tóxica es el englobamiento. Es el englobamiento. Es cuando los Hutus consideran a los Tutsis su enemigo y los Tutsis consideran a los Hutus sus enemigos. En ese sentido sí es importante la reconciliación entre grupos, pero otra vez, reitero, que Bosnia-Herzegovina y que la población de Bosnia-Herzegovina se reconcilie con los serbios es importante, pero no con los serbios que han cometido graves violaciones de derechos humanos, eso no. Con los serbios como grupo, como colectivo. Entonces, evitar la cultura tóxica es englobar, pero englobar muchas veces es la consecuencia precisamente de la impunidad. O sea, en sociedades donde eso ha pasado en mi país, ¿no? Los militares. Entonces, claro, hoy hay militares que no tienen nada que ver con aquellos militares que cometieron violaciones gravísimas de derechos humanos durante la dictadura. Pero para deconstruir el hecho de que los militares cometen violaciones graves de derechos humanos por el solo hecho de ser militares, vos tenés que agarrar a quienes cometieron esos hechos, juzgarlos y condenarlos. Porque si no, todo queda finalmente mezclado. Evitar la cultura política tóxica tiene que ver con esa generalización, ¿no? Con esa generalización. Generalización en la que finalmente caemos, porque cuando yo hablo de la reforma del Poder Judicial, pues no me estoy refiriendo a todo el Poder Judicial, naturalmente, me estoy refiriendo a quienes hacen valer mecanismos que finalmente no terminan haciendo justicia. Y en torno a la política de memoria vengativa, yo te agradezco mucho que hagas esta pregunta, y también es importante referirse a esto. Es muy común. Son generalmente quienes sienten simpatía por los perpetradores, quienes mencionan esta cuestión de la venganza. Es muy, muy, muy común. Sin embargo, a poco que pensemos, nos damos cuenta de que lo que intentan es marear la burra, creo que se decía en España, o al menos en una región en la que yo he estado, y confundir venganza con justicia. Porque, ¿cuál sería la venganza para alguien que ha sufrido una ejecución extrajudicial? Yo no conozco, sinceramente no conozco, víctimas de violaciones a los derechos humanos que sean vengativas. Es una cosa insólita, es una cosa increíble, pero en todo el mundo son muy pacíficas y en general buscan justicia. No he visto que nadie intente hacer justicia por mano propia, lo cual sería venganza. Ni siquiera frente a décadas de impunidad. No. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Entonces, la justicia es lo que buscan las víctimas. Hacer justicia no es hacer venganza. Decirle a quien torturó que torturó no es vengarse.
es simplemente decir las cosas que son. No puede ser de que cuando se lleva adelante un proceso que deja clara la verdad de lo que ha sucedido, mostrando las miserias que han perpetrado, quienes las han perpetrado, se diga de que se están vengando. No, venganza sería hacer algo semejante, equivalente a lo que a esas personas han hecho, y eso es inaceptable. Por eso, la historia del derecho es reemplazar la venganza precisamente por un valor completamente diferente, que es la justicia. Estos elementos, ahora, esto no quiere decir ser simpáticos con los verdugos. No, a los verdugos hay que juzgarlos y condenarlos, y hay que señalarlos como verdugos. Pero eso no es de ninguna manera una venganza. Venganza es otra cosa. Es muy doloroso y es inaceptable que quienes han elegido el camino de reclamar pacíficamente por sus derechos, con firmeza, pero pacíficamente, y han tenido paciencias por décadas, además se les tilde de que lo que quieren es vengarse. Lo que buscan es justicia. Y cualquier persona decente solo puede colocarse de ese lado. Muchas gracias, relator Fabián. Bueno, sé que tienes obligaciones a continuación. No sé si hubiera alguna pregunta más. No sé si a través del servicio técnico, de los servicios técnicos, me dicen que hay alguna petición en el chat. Como es la primera, pido disculpas a los que nos estén oyendo, como es la primera de las videoconferencias, intentaremos esta tarde mejorar las cuestiones de comunicación. Espero que me disculpen. Bien, si no hay ninguna palabra más, Fabián, solo me queda agradecerte tu intervención. Creo que este curso de verano no podía comenzar mejor que contando contigo con esta intervención, y espero que muy pronto pues podamos contar contigo presencialmente y que tengamos la oportunidad pues de debatir las importantes novedades que va a haber tanto a nivel nacional como a nivel regional en este ámbito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Diego. Un gran abrazo.